¿Qué tal, alumnas y alumnos de la maestría en educación superior? Pues en esta segunda sesión de nuestra materia de modelos de innovación educativa, quiero compartir con ustedes algunos temas interesantes que tienen que ver con los modelos de educación formal y no formal y algunas otras condiciones que nuestro programa nos pide sobre el que creo que podemos hacer reflexiones muy interesantes. Pues en primer lugar habría que distinguir lo que es la educación formal de la no formal y la educación informal. La verdad es que ahí los términos y los asuntos semánticos se pueden volver incluso confusos porque estamos hablando de dos cosas totalmente diferentes y que además rompen el paradigma que tradicionalmente hemos venido manejando sobre lo que es la educación. Si nos vamos un poco a la teoría y un poco a la investigación documental, pues vamos a encontrar que la educación formal es aquella que se imparte en instituciones educativas, es decir, aquello que está regulado por el gobierno bajo algún esquema de política pública y que constituye finalmente el servicio educativo al que las personas tienen acceso y al que además tienen derecho. Y por el otro lado vemos la educación no formal o la educación informal, aquella que se da fuera de este contexto y que no tiene una regulación específica. Y bueno, pues hemos sido testigos en los últimos años de un crecimiento, pues la verdad es que exponencial del esquema de educación no formal, y creo que hay algunos ejercicios que creo que ya hemos compartido, pero que si no les voy a dejar algunos links para que ustedes los pudieran revisar. Y además nuestro programa nos contempla analizar un concepto de educación informal. ¿Qué es la educación informal? Pues es aquello que no tiene una estructuración coherente, lógica, científica o técnica y que únicamente constituye los aprendizajes de la vida cotidiana. Es decir, un proceso de educación formal, y ponemos alguna condición para que puedan ustedes memorizarlo muy rápidamente, pues la educación formal sería aquel que estudia para ser operador de maquinaria pesada. Hay un título, una reglamentación, unas normas que cumplir para obtener una certificación. Eso sería la educación formal, el título de ingeniero o de técnico superior en operación de maquinaria pesada. En el término de educación no formal, esta misma carrera podríamos encontrarla bajo el curso de capacitación que ofrece la empresa que vende la maquinaria pesada para que los que lo compran sean capaces de utilizarlo. Tenemos las mismas habilidades, los mismos conocimientos, el mismo producto, el mismo proceso, el mismo resultado material al mundo exterior de alguien que opera una máquina, alguien que estudió y alguien que no estudió pero que lo sabe hacer. Y finalmente la educación informal entraría aquella de alguien que ha estado cotidianamente en contacto con una persona que trabaja haciendo ese tipo de servicio y que de socializar el aprendizaje, de ver, hoy es capaz de operar una máquina de esta naturaleza. Y así podríamos encontrar ejemplos de cualquier cosa o de muchas de las áreas, particularmente de estas áreas, les insisto, que tienen un resultado material en el mundo exterior, es decir, de aquellas cosas que cambian. Otro ejemplo muy claro sobre esto puede ser quien estudia gastronomía o quien estudia nutrición a través de una licenciatura. Aprende a meter las manos a la cocina, a hacer una serie de cosas con una técnica, una metodología, una ciencia, un objeto y un método propio para desarrollarlo. También existen los cursos extra de cocina que se dan en prácticamente ya todo el mundo y que enseñan a la gente a hacer repostería, a hacer bebidas, a hacer carnes, a hacer asados, en fin. Y eso también existe y otorgan un diploma por ello. Está estructurado, sistematizado bajo un esquema que no es precisamente el formal. Y también existe el aprendizaje o la educación informal en este sentido, cuando alguien aprende a cocinar viendo cómo cocinaba las recetas de la abuela, cómo cocina la mamá, todo eso que se aprende fuera del contexto educativo organizado constituye la educación informal. ¿Cuál es mejor y cuál es peor? En este esquema de la innovación, en donde tenemos que valorar qué es lo que sirve, qué es lo que resulta adecuado, los tres modelos pueden ser, es más, de entrada los tres modelos cohabitan, coexisten en la sociedad, que es importante distinguir que para cada uno de ellos existe una condición particular, es decir, para cada uno de los modelos existe un nicho de oportunidad, unas condiciones y un aspecto que deben cubrir. No todo el mundo tiene derecho ni acceso a la educación formal, es cierto, no todo el mundo tiene acceso a la educación no formal y tampoco todo el mundo tiene acceso a la educación informal. En donde estamos es donde la innovación juega un papel muy interesante. Y si bien
todos estos procesos se basan sobre un estándar de conocimientos, habilidades y métodos a desarrollar, es muy importante que entendamos para qué sirven cada uno y en dónde estamos parados. Podemos recapitular: la educación formal ofrece, bajo la estructuración y muchas veces bajo la tutela y la supervisión de la autoridad educativa, un proceso de política pública que lleva a la educación como el ejercicio del derecho efectivo de todas las personas a aprender a desarrollar conocimientos, habilidades, actitudes y valores para el desarrollo de una profesión. La educación no formal, por otro lado, está más enfocada en satisfacer los deseos y aspiraciones para el mejoramiento de la vida de las personas fuera del contexto de política pública. Es decir, puedo tomar un curso de algo, pero no es precisamente algo a lo que tenga derecho o que el Estado esté obligado a proporcionarme. Y por el otro lado tenemos la educación informal, aquella que nos ofrece eso que sabemos hacer y que requerimos aprender a hacer, incluso para poder llevar el sustento, para poder trabajar en algo, desarrollo alguna habilidad en particular, que no sé cuál es el fondo técnico, teórico, metodológico que tiene, pero que sin embargo también lo sé hacer y me permite de alguna manera desarrollar alguna expertise en este punto. Eso me parece muy importante. También nuestro programa nos pide que revisemos la dicotomía entre la educación escolar y la educación extraescolar. ¿Qué encontramos en este punto? Pues dos cosas diferentes. Lo que se lleva efectivamente bajo el modelo de educación a la par de la educación formal y lo que se ofrece fuera de la escuela. Es decir, esta educación extraescolar, la escolar creo que resulta muy evidente sus características. La extraescolar es una educación que no tiene el control del gobierno, pero que además no tiene una sistematización y que puede desarrollarse bajo cierto cuidado, bajo cierta guía, bajo cierta tutela, sin que necesariamente esté acompañada de una gran institución, de un organismo, de alguna entidad certificadora. Es decir, únicamente se aprende y no requiere mayores condiciones. Las dos son útiles. Es muy importante que entendamos que tanto lo formal como lo informal cohabitan. Lo escolar y lo extraescolar también coexisten. ¿Y qué es importante distinguir? Que en materia de innovación, muchas de las innovaciones que hoy están presentes en la educación formal empezaron en la educación informal o en la educación extraescolar, particularmente los modelos que se basan fundamentalmente en la práctica y no en la teoría. Es el caso de aquellas ciencias de la naturaleza que tienen que traducirse, les decía, en un resultado material. ¿Cuántas veces hay trabajadores de la construcción que saben hacer las cosas de manera mucho más eficiente que un ingeniero o que un arquitecto? Y no estoy señalando que esto sea correcto o incorrecto, no podríamos hacer un juicio sobre ello, pero los dos modelos coexisten. ¿Cuál es lo ideal? Que esas personas que ya de facto saben desarrollar alguna actividad puedan empatarla con el conocimiento teórico que le dé un sustento metodológico a aquello que están realizando. Es decir, ambos modelos son útiles y ambos modelos son necesarios para el desarrollo de la actividad de la comunidad y del desarrollo de la sociedad en su conjunto. Cuando encontramos una dinámica entre estas innovaciones que se dan en lo informal y que luego podemos traer a lo formal, vamos a desarrollar algo que es muy importante: un cambio social. Es decir, hemos cambiado seguramente a lo largo de estos últimos años uno de los hábitos, que era el ir a la escuela. Les decía en la sesión pasada, ir a la escuela, lo que antes era una actividad cotidiana, obligada, incluso de evaluación, la asistencia formaba parte en algunos modelos ya del proceso de evaluación. Es decir, si vienes a clase demuestras con tu interés que estás más próximo a obtener el conocimiento. Más allá de que en la práctica esto no resulte adecuado, hay que entender que hay nuevas condiciones. La innovación, como la tecnología, es también una parte muy importante. Asumir que hoy los alumnos, porque se conectan a una clase en vivo, están aprendiendo, tendría la misma disparidad o la misma condición que asumir que los alumnos que van a la escuela aprenden por default. Es decir, la presencialidad que se rompió tras la pandemia hoy nos obliga a innovar y a pensar en otras maneras de lograr una interacción entre nosotros. ¿Qué hay de importante entre la innovación, la educación y lo que sucede en la sociedad? Bueno, pues en primer lugar entender, y como lo señala el material de texto que les estoy correspondiendo a esta sesión, la educación es un modelo para la movilidad social.
Hay estudios muy concretos, muy profundos y de mucha seriedad que reflejan que las personas que tienen mejores posibilidades de acceso a la educación y las aprovechan, también son capaces de generar movilidad social. ¿Qué es la movilidad social? Es decir, es la capacidad que tiene una persona de trascender el estrato en el que ha nacido. Es decir, hay algunos ejemplos muy potentes en esto. Si una mujer nace en el sureste del país, le hace Chiapas, Guerrero, Oaxaca, tiene muchas posibilidades de no trascender en la movilidad social. Es decir, es muy probable que su generación descendiente permanezca en la misma condición de estrato social que tuvo ella. Es decir, si las mujeres nacen pobres en Oaxaca, es muy probable que sus hijos también mueran pobres en Oaxaca. Por el contrario, cuando se nace mujer en el norte del país, le hace Monterrey, Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, Sonora, Coahuila, Sinaloa, hay mejores posibilidades de que el estrato social mejore para la siguiente generación. Este ejemplo burdo y poco detallado es el que trasciende la movilidad social, es decir, educarse garantiza una mejor movilidad social y no hay que ser un genio para entenderlo. Yo haría una reflexión aquí para que ustedes la madurarán en su casa, vean qué nivel de estudios tenían sus papás. Vean qué nivel de estudios tienen ustedes y qué expectativas sobre el nivel de estudios tienen para sus hijas e hijos. Es decir, quien desciende de una familia de profesionistas tiene muchas más posibilidades de concluir una carrera universitaria que quien no lo tuvo. Eso no demerita en nada el esfuerzo de los papás que no tienen formación profesional y que hacen el esfuerzo por encaminar a sus hijos hacia una formación de educación superior e incluso hacia el posgrado, como es seguramente el caso de muchas y muchos de ustedes. Eso es la movilidad social. ¿Y cómo impacta? Bueno, que la innovación hoy nos está permitiendo acercar la educación, hacerla más accesible y que esta barrera de la movilidad social anclada por las dificultades y por las pocas probabilidades de acceso a la educación se disminuyan. Y al estar disminuidas, quiere decir que seguramente la innovación aplicada a la educación tendrá en el corto tiempo un impacto en la movilidad social. Pero no debemos cerrarnos. También debemos entender que la educación no formal y educación informal es una palanca de cambio. Es decir, hay muchas cosas que hoy están fuera de este sistema cuadrado, hasta cierto punto rígido de los sistemas educativos, particularmente en la educación superior, que tienen que romperse y que dar cabida a nuevos modelos de educación. Que les decía que hemos visto ya un ejemplo, pero si no, voy a dejarles el link en algunos comentarios de este video. Hay una escuela que se llama la Ecole 42, un modelo de una escuela de programación de sistemas de cómputo, una fábrica de software, una empresa, una escuela que enseña a las personas a programar software para el que no se requiere ninguna formación previa. Se requiere ni siquiera el tener una computadora. Si llegas a esta escuela que no tiene maestros, que no tiene autoridades, que no tiene otra cosa más que computadoras y espacio para los alumnos. Este modelo de escuela que enseña la programación y el manejo y el desarrollo de software no está regulada y es un modelo totalmente innovador porque lo que hace es proporcionarse a las y los jóvenes que se forman en ese esquema un documento que avala que son programadores, que son desarrolladores de software o finders, encontradores de soluciones informáticas aplicadas a la vida cotidiana, aplicadas a la industria, aplicadas al comercio, aplicadas a muchas cosas. Este modelo no regulado, fuera totalmente del paradigma de alguien que enseña y alguien que aprende, se les entrega a los alumnos el software, se les entrega la computadora y ellos son los responsables de desarrollar el entregable que se les está requiriendo. Ese es un modelo de educación informal y esas innovaciones muy probablemente no tarden tanto tiempo en llegar a la educación formal y seguramente van a abrir nuevas expectativas para la educación formal que en el corto tiempo estaremos viendo aplicadas bajo estos modelos de educación abierta. También hay algo que es muy importante. Cuando revisamos detalladamente lo que sucede con estos fenómenos que tienen éxito en algunos países y que son susceptibles de benchmarking o de aplicar mejores prácticas en otras latitudes, también abrimos la puerta a la innovación. Seguramente hay modelos que al ser aplicados en Europa no resultan adecuados por contexto a América Latina, quizá tampoco a México. Sin embargo, el innovar en esos modelos, en validar lo que sirve, lo que no sirve y ver cómo puede ser adaptado a nuestra realidad, es también una práctica innovadora que seguramente nos puede llevar a mejores condiciones.
Les decía, hay varios ejemplos, también compartí creo que con algunas y con algunos de ustedes el video de lo que pasó en Bogotá a través de una política pública que llevó la educación a la calle y que logró incidir fundamentalmente en abatir dos o tres fenómenos de los más graves que vivía Colombia a mediados de los años 90: la inseguridad, el narcotráfico y la degradación del tejido social. Bajo un esquema de llevar la educación a la calle, fue posible que la gente obtuviera de manera no formal, pero no menos impactante, una trascendencia. Es decir, la gente cambió su manera de ver su ciudad, de ver su sociedad y de interactuar entre ellos a través de un cambio que impactó directamente la imagen urbana de Bogotá, la convivencia social e incluso el desarrollo económico. Es decir, la educación y una práctica innovadora de educación enfocada en la gente puede desarrollar una cantidad de actividades enormes que seguramente pueden ser muy importantes. ¿Qué podríamos concluir de esto? Bueno, que la innovación puesta en práctica en los aspectos educativos es sin duda determinante para el cambio social y tiene una incidencia que normalmente acaba siendo benéfica para el desarrollo y fortalecimiento de esta nueva sociedad que hoy tiene unas condiciones muy diferentes a las que tuvimos a finales del siglo pasado. Otro tema que nos pide tratar nuestro programa es la investigación educativa y la innovación. ¿Cuánto hay que aprender ahora de la tecnología? ¿Cuánto hay que aprender ahora de la investigación? Les decía, y creo que en la sesión pasada, para empezar a hacer el cierre de esta sesión, tendríamos que valorar cómo se investigaba hasta antes de la aparición de la Internet, cuáles eran las fuentes de conocimiento, cuáles eran las fuentes de investigación, cuáles eran las técnicas de investigación documental que después nos llevaban a obtener ciertos productos de investigación y después a extraer ciertas notas de la investigación. El proceso era largo, tedioso, complicado, desgastante, económicamente muy caro, y hoy tiene condiciones que nos permiten aplicar una muestra, un cuestionario, lo podemos desarrollar en 10 minutos y aplicarlo a miles de personas a través de una plataforma, a través de un sistema. Y no solamente eso, nos permite procesar las respuestas bajo esquemas estadísticos muy avanzados que en otro tiempo hubieran llevado muchísimo desgaste de recursos, siquiera en transcribir la información de una recuperación en campo a un documento procesable. Ya no digamos al producto de análisis de la información, sino recabarla y transcribirla para procesarla. Hoy tarda cualquier cantidad de tiempo si lo hacemos manual, y hay situaciones que con un teléfono celular podemos desarrollar en cualquier momento y tener resultados prácticamente en tiempo real. Eso es muy importante. También en la investigación educativa, para el análisis de datos es fundamental el procesamiento de grandes cantidades de datos, o esta ciencia de los datos, o dataísmo, como se lo señalaba también en alguna sesión anterior. Les recomendaría, aquí haciendo una pausa, hay un libro que se llama De animales a dioses, de Yuval Noah Harari, que es un escritor japonés que ha escrito varios libros últimamente, y también un libro que se llama Homo Deus. Se los recomiendo que lo lean, son libros bastante voluminosos, pero hablan de este manejo o de esta obsesión de las nuevas sociedades por los datos, señalando que incluso hoy existe algo que podríamos denominar la religión de los datos. El manejo de los datos a gran volumen, Big Data como se le conoce, seguramente le va a dar a la educación una manera diferente de ver el mundo y de percibir la realidad bajo la cual estamos trabajando. Eso me parece muy importante y creo que nos puede dar. Algo que es también muy importante, la investigación basada en la evidencia. Aquellos esquemas empíricos basados en el análisis de pequeñas muestras ha quedado rebasado en cuanto tenemos la posibilidad de aplicar grandes muestras e incluso grandes censos para recuperar información de calidad. Es decir, hoy no tenemos que suponer, hoy hay muchas cosas que podemos verificar. Antes, para hacer una investigación de campo en materia de ciencias de la Tierra, era necesario estar permanentemente tomando mediciones de temperatura. Les pongo un caso, el ejemplo del volcán Popocatépetl. Para ver y medir la cantidad de tremores que estaba generando por una actividad volcánica inusual, era necesario establecer estaciones de monitoreo a las que los geólogos, los geógrafos tenían que acudir con cierta regularidad a medir
la temperatura, regresar a hacer su operación y hacer la construcción de hipótesis y teorías desde el laboratorio. Hoy, en tiempo real, ellos reciben la información de temperatura, movimiento, dióxido de carbono, en fin, todas las mediciones las tienen en tiempo real sin hacer suposiciones y con un margen de error mucho más reducido de lo que representaba la toma de muestra en campo. Hoy, las estaciones de monitoreo de actividad volcánica del volcán están distribuidas por toda la falda y la cuenca volcánica y además transmiten inmediatamente la información que procesada a través de sistemas de cómputo nos brinda una evidencia muy factible y ya no nos permite hacer suposiciones, sino tomar decisiones basadas en resultados. Que también es muy importante la colaboración interdisciplinaria. La facilidad de comunicación y de interactuar entre todos nosotros seguramente nos permite también tener otras condiciones diferentes y podemos ver hoy que podemos subir un documento al análisis, procesarlo y obtener referencias desde algunas otras perspectivas de la ciencia que probablemente no sean las nuestras. Les pongo un ejemplo muy claro. El CERN, como se abrevia, el centro de estudios que existe en Europa, donde tienen el acelerador de partículas más grande del mundo, es una conjunción de esfuerzos multidisciplinarios donde hay físicos, químicos, astrónomos, matemáticos, geólogos, sociólogos, una cantidad impresionante de personas trabajando dentro de un proyecto que es la aceleración de partículas, en fin, hay cualquier cantidad de cosas también en material de internet que pueden ustedes revisar. Eso es fortalecido por la innovación y por la aplicación de tecnología a este esquema. La construcción de un modelo como el acelerador de partículas para lograr desarrollar una teoría como la teoría cuántica, la teoría del todo, estas teorías que dan sustento a todas las leyes físicas y electromagnéticas que conocemos, resulta muy importante que hoy se analice desde una perspectiva multidisciplinaria. Tan es así, y les pongo un ejemplo para cerrar con este punto, de que lo que están buscando en el acelerador de partículas a través de este centro enorme de investigación le han denominado la partícula de Dios. Es decir, vean, desde la física hasta la teología involucradas en un solo experimento que tiene que ver con la aceleración y el choque caótico de partículas a través de un entorno controlado por un colisionador de hadrones. ¿Qué es eso? No lo sabemos, seguramente habrá quien lo entiende y nos lo puede explicar mejor. Y finalmente, un punto muy importante de la investigación educativa. Nos permite hacer transferencia del conocimiento. Cómo aquello que estamos aprendiendo y para lo que estamos desarrollando aprendizaje hoy es trazable, es transmisible. Es decir, cómo le puedo dar seguimiento a lo que está pasando y cómo posteriormente puedo permitir que alguien más que no convivió coetáneamente conmigo en el mismo tiempo, en mi mismo universo, pueda después aprender de esto o hacer suyo un conocimiento valioso generado a través de una situación interdisciplinaria basada en evidencias con grandes datos analizados y con métodos innovadores. Como ven, la innovación en la investigación educativa y su impacto en la sociedad tienen muchísimo que brindarnos y nos faltaría mucho tiempo para poder seguir platicando de este tema. Para hacer esto un poco más cercano y más terreno, voy a hacer lo posible por presentarles una entrevista con un especialista en materia de innovación para la siguiente semana, que me gustaría que todos la vieran y que en su momento la pudieran difundir. Es una entrevista con una persona que se ha desarrollado en el ámbito de la innovación práctica durante muchos años y me gustaría que, además de ser una mujer muy joven, nos puede compartir su experiencia y ayudarnos a ver cómo esto que hoy vemos muy alejado allá en la teoría tiene aplicaciones prácticas muy concretas y es perfectamente asequible al tema de la educación y particularmente de la educación superior. Pues yo les agradezco mucho el tiempo y la atención a este video y les reitero una disculpa por el tema de que no pudieron subir sus trabajos. He hecho por evaluarlos todos y no se preocupen, hay un problema de tecnología, lo resolvemos para que todos sus trabajos queden evaluados en tiempo y les agradezco la puntualidad y el esmero que le pusieron a muchos de ellos. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.